Buenas noches, mi nombre es Daniela Delgado. Estoy en el quinto semestre de criminalística y el día de hoy voy a exponer sobre la entomología forense, los insectos en el lugar de los hechos. ¿Qué es la entomología forense? Es una herramienta muy útil para la investigación criminal por varias razones. Puede permitir determinar el tiempo de muerte de una víctima con mayor precisión, incluso en casos donde los cuerpos han sido enterrados o han sido quemados. Puede también indicar si el cuerpo ha sido movido del lugar de su muerte y la presencia de drogas o venenos en el cuerpo. ¿Qué son los insectos? Los insectos son artrópodos con un cuerpo segmentado en tres partes: cabeza, tórax y abdomen. Ellos poseen seis patas y dos pares de alas. En algunos casos, como en la mosca, solo un par de alas. Hay más de 1 millón de especies de insectos y se pueden encontrar en prácticamente todos los ecosistemas del planeta. Puede variar su reproducción según si es un clima tropical, es un tipo de clima frío o ya es un tipo de clima cálido. En la entomología forense, los insectos que se encuentran en la escena del crimen se dividen en dos categorías principales, que son los necrófagos, que son los insectos que se alimentan exclusivamente de lo que es el tejido muerto. Dentro de esa misma categoría se encuentran las moscas, que son los insectos más comunes en encontrar en una escena del crimen. Las moscas adultas pueden colocar sus huevos en el tejido muerto y cuando las larvas eclosionan, se alimentan del tejido muerto. Las larvas pasan por varios estudios de desarrollo antes de convertirse en moscas adultas. La secuencia de colonización de las moscas puede proporcionar información útil sobre el tiempo de muerte. Otro tipo de insecto necrófago común es el escarabajo carroñero. Estos insectos también se alimentan de tejido muerto, pero en su ciclo de vida es más largo que el de las moscas. Los escarabajos ponen sus huevos en el tejido muerto y las larvas se alimentan de este, pero en lugar de convertirse directamente en adultos, pasan por una etapa de pupa antes de emerger como escarabajos adultos. Los omnívoros, por otra parte, son los insectos que se alimentan tanto del tejido muerto como de otros materiales orgánicos, como serían las plantas o también animales vivos. Algunos de los insectos omnívoros más comunes en las escenas del crimen son lo que es la araña y también lo que son las hormigas. Eh, ¿Cómo se relacionan con la entomología forense estos insectos? Pues bien, los insectos son una herramienta muy útil en lo que es la investigación criminal, ya que su presencia y su desarrollo eh, en el cuerpo de la víctima pueden indicar el tiempo, ya sea de la muerte, las condiciones ambientales del lugar de los hechos, entre otros factores importantes. En otras palabras, son un reloj biológico para la investigación criminal. Determinan cuándo, cómo y por qué, por así decirlo. En general, los insectos son importantes para la entomología forense porque pueden proporcionar información valiosa sobre el tiempo de muerte, la ubicación del cadáver y otros detalles que pueden ayudar en la investigación. Y esto también es importante ya que los investigadores, el cuerpo de policía judicial, pueden identificar los diferentes tipos de insectos que se encuentran en la escena del crimen. Y con esto, pues, utilizar diferentes métodos para recolectar y analizar los insectos de manera precisa. ¿Qué aportes tienen los insectos en la escena del crimen o en el lugar de los hechos?
Los insectos pueden proporcionar una gran cantidad de información importante en la escena del crimen y algunos de estos aportes más comunes dentro de los insectos incluye lo que es la hora de muerte, que los insectos pueden ser utilizados para determinar la hora de la muerte de una persona, ya que el insecto coloniza un cuerpo en una etapa predecible. En la ubicación del cuerpo, en donde los insectos pueden ser utilizados para determinar la ubicación del cuerpo en la escena del crimen, ya que los insectos tienden a colonizar un cuerpo a partir de vegetación o el suelo cercano. También la duración en la escena del crimen. Los insectos pueden ser utilizados para determinar la duración del cuerpo en la escena del crimen, ya que los insectos colonizan un cuerpo en etapas predecibles. ¿Cuáles son los procedimientos de recolección de insectos en Colombia? Pues bien, para la recolección de ellos, el procedimiento en la escena del crimen es muy importante, ya que cualquier error en el proceso puede afectar la validez de la información obtenida. En Colombia, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses establece el siguiente procedimiento. En primer lugar, se registra el lugar de los hechos. Se toman las fotografías de la escena del crimen y luego de esto se recogen los insectos utilizando herramientas adecuadas. Se etiqueta cada muestra del insecto recogida con la información relevante como la fecha, hora y el lugar de la recolección. Se etiqueta también y se envían las muestras al laboratorio para su análisis. Además, la entomología forense puede ser utilizada en la investigación de crímenes de larga data, como en el caso de la identificación de restos humanos en una fosa común. En este caso, los insectos pueden ayudar a determinar cuánto tiempo ha pasado desde la muerte, lo que puede ser crucial para la investigación. El proceso de recolección de insectos en la escena del crimen en Colombia es crítico para garantizar la calidez y la precisión de los datos obtenidos. Se recomienda que los investigadores recolecten los insectos utilizando técnicas de aspiración, trampas o recolección manual. Es importante que el cuerpo de policía judicial recolecte los insectos tan pronto como sea posible después del descubrimiento del cadáver, ya que los insectos pueden comenzar a migrar o a descomponerse después de un tiempo. Además, se debe tener en cuenta el clima y las condiciones ambientales al momento de la recolección de los insectos. Esta recolección de insectos está regulada por la Ley 906 del 2004, en la que se establecen los procedimientos que deben seguir los investigadores para la recolección y análisis de los insectos. Se debe tener en cuenta que es importante recolectar los insectos lo más pronto posible después del hallazgo de la escena del crimen, ya que el tiempo de recolección puede influir en la determinación del intervalo post-mortem. Para determinar el tiempo de muerte por medio de los insectos se utilizan diferentes métodos. Uno de los métodos más comunes es el método de la sucesión faunística, en el que se utiliza la secuencia de colonización de los insectos para determinar el intervalo post-mortem, o otro método es el método del desarrollo de las larvas, en el que se utiliza la tasa de crecimiento de las larvas para determinar el tipo de muerte. Un ejemplo que podemos dar de esto es un caso famoso en entomología forense, que fue aquí en Colombia, de la señora Marjorie Alejandra Caicedo, en noviembre del 2008 en el departamento del Cauca. El cuerpo de Marjorie fue encontrado 2 meses después en un terreno baldío. Los
investigadores de policía judicial encontraron en el cuerpo de Marjorie varios insectos que indicaron que el cadáver había estado expuesto al medio ambiente durante aproximadamente 2 semanas antes de ser encontrado. Los entomólogos también determinaron que las larvas de mosca habían comenzado a alimentarse del cadáver alrededor de 4 días después de la muerte de las víctimas. Además, los expertos en entomología forense descubrieron que algunos de los insectos que se encontraron en el cuerpo de Marjorie no eran comunes en el área donde se encontró el cadáver, lo que sugiere que el cuerpo podría haber sido transportado desde otro lugar. Y gracias a la evidencia proporcionada por los insectos y los expertos en entomología forense, las autoridades pudieron arrestar y condenar a los responsables del crimen de Marjorie. Este caso es un ejemplo de cómo la entomología forense y los insectos pueden ser herramientas valiosas en la resolución de crímenes. Aunque la entomología forense ha sido utilizada en Colombia con éxito, es importante destacar que esta disciplina debe ser utilizada en conjunto con otras técnicas de investigación forense para obtener una comprensión completa del caso. Además, es fundamental contar con expertos capacitados en la recolección, análisis e interpretación de los datos obtenidos a través de los insectos para garantizar la validez y confiabilidad de la evidencia recopilada. Datos curiosos. Los escarabajos son uno de los insectos más importantes en la entomología forense, ya que se alimentan de tejidos blancos del cadáver y son capaces de llegar al cuerpo en etapas tempranas de la disfunción. Y otro dato curioso sería que el estudio de los patrones de vuelo de los insectos también pueden proporcionar información sobre la hora y el lugar de la muerte de una persona. Y como conclusión, podemos decir que la entomología forense y el estudio de los insectos en el lugar de los hechos han demostrado ser herramientas valiosas para ayudar a los investigadores del Cuerpo Policía Judicial a resolver crímenes en Colombia y en todo el mundo. La recolección y el análisis cuidadoso de estas evidencias de insectos pueden proporcionar información crítica para encontrar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Y hay una frase muy curiosa que encontré que decía que el tiempo que pasa es la verdad que huye. Entonces es importante poder determinar a tiempo con estos animales, con estos insectos, para que la verdad no escape. Esa fue toda mi exposición. Muchísimas gracias.